La segunda parte de la respuesta de Jesús a sus discípulos no solamente es que Elías va a venir y restaurará todas las cosas, sino la segunda parte es, Elías ya vino. Eso es lo que dice. En el versículo 12 dice, mas yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces Elías ya vino. Recordemos que cuando el ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, el ángel le dijo esto en Lucas 1, 16 y 17. Hará, o Juan el Bautista, este niño que iba a nacer, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, un ministerio de restauración, un ministerio que tenía el poder y espíritu de Elías. El ministerio de Juan el Bautista entonces era preparar al pueblo judío para la llegada del Señor Jesús. Y el énfasis del mensaje de Juan era que las personas muestren frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que muestren una vida cambiada hacia su prójimo, que muestra que están verdaderamente arrepentidas. Notemos nuevamente que la persona verdaderamente convertida mostrará frutos en su trato con sus semejantes. Y en relación a este Elías, que ya vino, Jesús enseña tres verdades en este pasaje. Dice, mas os digo que Elías ya vino. En primer lugar, Jesús, la primera verdad es que no le conocieron. No le conocieron. Y este conocer tiene que ver con conocer por alguna marca o característica o reconocer. Vieron a Juan el Bautista, pero no reconocieron las marcas o cualidades o características que él tenía, identificándolo como aquel Elías que había de venir para preparar el camino del Señor. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Y los líderes judíos no reconocieron a Juan el Bautista. Los líderes judíos odiaban a Juan el Bautista, como odiaban también a Jesús. Pero no podían hablar mal de Juan el Bautista abiertamente porque el pueblo lo tenía por profeta. Así que los líderes judíos no reconocieron a Juan como enviado de Dios para preparar el camino del Mesías. Rechazaron el mensaje de Juan porque no estaban dispuestos a arrepentirse y a cambiar su forma de vida. Los fariseos venían al bautismo de Juan, pero no a ser bautizados. Y Juan les retó por su manera de tratar de huir de la ira venidera. En Mateo capítulo 2, versículos 7 al 10. Ellos estaban tratando de huir de la ira venidera, pero no estaban mostrando frutos, obras o frutos dignos de arrepentimiento. Y rechazaron el mensaje de Jesús. Fíjense lo que dice... pero no solamente los líderes judíos no reconocieron a Juan el Bautista, sino que también el pueblo no reconoció a Juan el Bautista. Ahora una persona podría decir, bueno, pero el pueblo lo consideraba como profeta. El pueblo en general reconocía a Juan como profeta enviado por Dios, pero no tomaron su mensaje con seriedad. ¿Por qué decimos eso? No aceptaron las palabras de Juan indicando que él preparaba el camino del Señor y que Jesús era el Señor, el Mesías. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 podemos leer el testimonio de Juan el Bautista que el pueblo en general no recibió, no aceptó, no reconoció. Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, este es Juan el Bautista, y dijo, Juan el Bautista dijo esto:
apuntando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese es Dios Padre, ¿no? Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio claramente testimonio de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ese mensaje no lo aceptaron los judíos en general. No reconocieron, a pesar de que reconocieron que Juan el Bautista era un profeta de Dios, no reconocieron que era el profeta que estaba preparando el camino del Mesías, el rey prometido a Israel, el Señor Jesús. El problema es que no se puede separar el mensajero de su mensaje. No podés decir, yo voy a aceptar la manera que vive el mensajero porque es humilde, porque es verdadero, porque dice la verdad, porque es compasivo, porque tiene amor, porque tiene justicia, porque tiene paz, porque tiene rectitud y santidad. Pero no voy a escuchar el mensaje que tiene para decir. Así que el pueblo, al no tomar en serio, cuando Juan apuntando a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no estaban reconociendo a Juan. Esa es la primera verdad, no le conocieron. La segunda verdad que Jesús habla de este Elías que ya vino, es que le hicieron con él todo lo que quisieron. Hicieron con Juan todo lo que quisieron. Los líderes judíos maltrataron a Juan, rechazando su mensaje. El poder político, representado por Herodes, le dio la muerte. Eso ya lo estudiamos en capítulo 14, versículo 3 y el versículo 10. Así que hicieron con él todo lo que quisieron, lo maltrataron y lo mataron. Herodes lo mató. Y la tercera verdad es que también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, padecerá también de ellos. Jesús también padecería maltrato de las mismas personas. Los maestros judíos consideraban que la venida de Elías sería con poder y autoridad. Y no vieron ese poder y esa autoridad en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino vestido de piel de camello, con un cinto de cuero, su alimento era langostas y silvestres y miel. Así que no lo conocieron como aquel Elías que había de venir y lo rechazaron. Con el Señor pasó lo mismo. Esperaban un Mesías político que viniera con poder a restaurar el reino de Israel, pero Jesús no se presentó de esa manera. Así que lo rechazaron. Los mismos líderes judíos que no aceptaron a Juan y a su mensaje pidieron la crucifixión de Jesús. El mismo Herodes Antipas que mandó a matar a Juan, con sus soldados, menospreció y escarneció a Jesús, vistiéndole de una ropa espléndida y volviendo a enviarle a Pilato. Así que Jesús responde a estos discípulos, sí, Elías vendrá, viene primero, restaurará todas las cosas. Habrá un precursor antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Rey de los judíos, antes de la venida de Jesús, en gloria y en poder. Pero también ya vino aquel precursor que prepararía el camino del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que en las palabras de Jesús hay como un doble cumplimiento de esta profecía de Malaquías. Va a venir en el futuro un Elías que preparará la venida del Mesías Rey. Pero también ya vino un precursor que vendría a preparar el camino del Mesías sufriente y salvador. Y esto trajo comprensión
a los discípulos. Eso es como termina Mateo 17:13. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos comprendieron, ellos colocaron juntamente en su mente. Los discípulos, cuando Jesús les explicó esto, pudieron hacer la conexión entre las palabras de Jesús que él habló y también la experiencia de rechazo y muerte de Juan el Bautista. A pesar de que Jesús no mencionó su nombre, estos 3 discípulos no tenían duda de a quién se refería Jesús cuando habló de este Elías que ya vino. Era Juan el Bautista. Qué bendición habrán experimentado y alivio, un alivio intelectual y espiritual cuando comprendieron esta enseñanza de Jesús acerca de la identidad de Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir y había preparado el camino de Jesús. Pero también Jesús iba a venir a la muerte, iba a ser rechazado, iba a morir, pero iba a resucitar de los muertos. Pero en el futuro, antes de la segunda venida de Cristo en poder y gloria, iba a venir un Elías que iba a preparar el camino, iba a traer una restauración del pueblo de Israel para que Israel esté preparado para recibir a su rey prometido. Con pocas palabras, Cristo le dio una respuesta a su inquietud y los dejó tranquilos. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué no compartieron su confusión en cuanto a la resurrección de Jesús? Porque ellos todavía no entendían esto de la resurrección del Hijo del Hombre. ¿Por qué no le preguntaron acerca de eso también? Seguramente podrían haber experimentado una paz en su mente si le hubieran preguntado eso al Señor. Pero algunas veces los alumnos tienen miedo o vergüenza de preguntar y no lo hacen. Y nosotros también tenemos muchas preguntas. Debemos venir a Dios buscándole sinceramente, buscándole con diligencia, buscándole con esfuerzo, buscándole continuamente para encontrar la respuesta de algún pasaje, la respuesta de alguna verdad que no comprendemos. Dios quiere que lo hagamos, para tener ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento, esa comprensión de aquello que Dios quiere enseñarnos, para que podamos conocer a Dios mejor. ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés una inquietud espiritual en cuanto a una verdad que tiene Dios en su palabra? Búscale. Sinceramente pedirle entendimiento. Escudriñá diligentemente las Escrituras. Buscá la respuesta en Él y Él te lo va a dar. No significa que vamos a entender todo. Estos discípulos eran maduros, pero no entendían todo. El apóstol Pablo no entendía todo lo de las Escrituras. Pero vamos a comprender cada día un poco más a Dios. Conocerlo más y comprender más su palabra. Que el Señor los bendiga.